Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Voy a empezar a leer de esta versión que voy a utilizar, que es la versión nueva, versión internacional. Así que, si no tienen la Biblia, pueden escuchar atentamente. Dice así, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, hasta ahí el pasaje que vamos a estar viendo. Bien. En esta breve sección de 7 versículos se nos cuenta un problema que surge en la iglesia. Bien. Muchas veces la mayoría de nosotros tenemos la idea de que la iglesia en su comienzo era todo color de rosa, ¿no? Como una luna de miel. Bueno, la realidad es que no es tan así. Hemos visto ya que hubo problemas, hubo un episodio donde hubo malversación de fondos, ¿se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? También la iglesia no solamente tiene problemas internos, sino que también había problemas externos, había persecución. ¿Se acuerdan? El domingo pasado el pastor Diego Franco nos habló de cómo los discípulos habían sido amenazados, que tenían que dejar de predicar el evangelio, bueno, y habían sido golpeados. Bueno, todas esas cosas son las situaciones que la iglesia tiene que atravesar, situaciones adversas, tanto de afuera como de adentro. ¿Bien? Y hoy nos vamos a concentrar en un problema específico que estaba sucediendo aquí en la iglesia. Pero antes de que podamos ver ese problema, quiero que veamos cómo era la situación o cómo se la describía antes. ¿Bien? Es muy interesante cuando uno ve un problema, saber primero cómo estábamos antes. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, los médicos cuando estudian medicina, antes de estudiar las enfermedades, ¿qué estudian? El cuerpo sano. Bien, porque si vos no sabés cómo es el cuerpo sano, cuando vea una enfermedad no vas a saber reconocerla. Bien. Entonces, en Hechos capítulo 4, el versículo 32, se nos describe cómo era la salud de la iglesia. Fíjense, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Bien? O sea, acá se describe cómo era la salud de la iglesia. Dice, todos pensaban igual. O sea, había un mismo sentir. Estaban en una misma onda, como dirían los chicos ahora. Y no solamente eso, sino que compartían sus cosas. Y nadie decía, no, esto es mío. ¿Vieron como los chicos a veces que pelean? Bueno, había unidad, tanto en la forma de pensar como en el uso de sus bienes materiales. Entonces, esa es la situación inicial. Pero, lamentablemente, como vivimos en un mundo caótico, ¿bien?, donde todas las cosas tienden a desordenarse, las cosas no continuaron así. Fíjense, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, ¿qué pasó? Primero vamos a entender qué es esto de la distribución diaria de los alimentos. No sabemos bien cómo se realizaba, pero sí sabemos una idea central. Es que las viudas de la iglesia eran ayudadas económicamente o con la comida. Bien,
¿A qué me refiero con que no sabemos los detalles? No sabemos si era un comedor, que todos los días las viudas tenían que venir, tipo Paycor, o si era una distribución de dinero casa por casa, o si era una especie de delivery o Rappi Pago, no, ¿cómo se llama? Rappi, en las casas de todas las hermanas viudas. No sabemos bien. Lo que sí sabemos es que había bienes que estaban aparentemente mal distribuidos y que ocasionaron una queja, una murmuración. Bien, porque un grupo dijeron, che, pará, las viudas nuestras están siendo desatendidas, ¿no? Ahora, es como si ahora tenemos el almuerzo, ¿no? Y están los de la derecha y los de la izquierda. Y ponemos una mesa ahí. Todos los sanguchitos de miga más grandes, con más jamón y queso, están de este lado. Y todas las cosas viejas, vencidas, están de aquel lado. Bueno, llega un momento que está bien, hermanos, somos un mismo pensar, pero mezclen un poco los sanguchitos, no que nos llegue. Bueno, algo así estaba pasando. Ahora, esto fue tan grave que llegó a los oídos de los apóstoles y se expresó por medio de una queja, ¿no? La gente empezó a quejarse, a murmurarse, empezaron a hablar mal entre ellos por esta situación. Ahora, vamos a analizar en profundidad la gravedad del problema, porque en principio uno lo mira superficialmente y dice, bueno, son las viudas de la iglesia que no tienen otra cosa que hacer, se están quejando, y bueno. En realidad es un problema muy grave, y vamos a ver dos cosas por qué es un problema grave. Primero, porque dentro de la iglesia se introdujo una brecha, ¿bien? Estamos en un país donde se habla mucho de la brecha, esta separación que hay entre los argentinos. Bueno, en aquella cultura había una gran brecha estaban los judíos que eran grecófilos, digamos, que tenían cierta fascinación con la cultura griega, que hablaban griego, y estaban los judíos que no querían saber nada con los griegos, ¿bien? Que solamente hablaban hebreo y que no les gustaba la cultura griega. ¿Bien? O sea, estaban, como dice acá, los de habla griega y los de habla hebreo o los de habla arameo. Si lo ponemos en términos más actuales, podemos decir que estos eran liberales y estos eran conservadores. Los griegos eran liberales, ¿por qué? Porque estaban a favor, por ejemplo, de no circuncidarse, de hacer gimnasia con poca ropa. De hecho, los griegos sabían que la palabra gimnasio viene de la palabra gumnos, que es desnudo. ¿Bien? Entonces, los griegos hacían gimnasia desnuda. Imagínense, los judíos no estaban muy contentos con esas prácticas. Y bueno, si empezamos a profundizar, había muchas diferencias culturales. Ahora, eso se introdujo en la iglesia. Esa diferencia cultural se introdujo en la iglesia. O sea, la iglesia no era muy diferente del mundo. ¿Se dan cuenta lo peligroso que era esto? La iglesia no era diferente. Las mismas diferencias que habían afuera permanecieron adentro. Bueno, esa es una de las cosas que es importante entender. Lo segundo que es importante entender es que si había una queja en cuanto a la distribución diaria de los alimentos, todo eso hay una cadena de sucesos. ¿Con qué se compraban los alimentos? Con dinero. ¿De dónde venía el dinero? De las ofrendas. ¿A los pies de quién se ponían las ofrendas? ¿Se acuerdan? A los pies de los apóstoles. Entonces, cuando están diciendo que hay una desatención de ciertas viudas y hay un favoritismo por unas en el detrimento de las otras, ¿de qué se está acusando a la iglesia? De que hay un mal uso de los bienes. Que los apóstoles, en definitiva, que eran los responsables, están manejando mal el dinero y están favoreciendo, ya sea por omisión o por acción, la acepción de personas. El beneficio de unos en el perjuicio de otros. ¿Se dan cuenta de la gravedad del problema? No es solamente la queja de un grupo de mujeres. Bien. Entonces, ese es el problema. Vamos a ver cuál es la solución. Ahora, ya hemos leído cuál es la solución. ¿Cuál creen ustedes que podría haber sido la solución? ¿Qué habrían hecho ustedes?
una serie de mensajes sobre la importancia de compartir. Bueno, el domingo que viene vamos a hablar de la importancia de compartir. ¿Está buena la idea? Puede ser. O vamos a hacer un mensaje sobre la importancia de no murmurar. Vamos al libro de Números y vamos a ver todas las veces que el pueblo de Dios murmuró y cómo cayeron todos muertos en el desierto, así lo asustamos todos, y todas las hermanas se dejan de quejar. ¿Bien? Estaría bueno, ¿no? Bueno, yo me imagino a los discípulos, a los apóstoles. Pensemos un poco en los apóstoles. Si se acuerdan, el capítulo anterior habíamos visto que Pedro y Juan habían sido encarcelados. ¿Se acuerdan? Y no solamente que habían sido encarcelados, sino que habían sido golpeados. Y de repente llegan a la iglesia y dicen, che, qué bueno que salieron, están acá, todo bárbaro, gloria a Dios. ¿Y cómo anda la iglesia? Y bien, ahí las hermanas se están quejando porque hay unos que reciben más sándwiches de miga más grandes que los otros. Y así. Imagínense Pedro y Juan diciendo, no puede ser. Nosotros transpirando la camiseta, trabajando acá en la cárcel, y esto preocupado porque uno recibe más que otro, ¿no? Indignado, Pedro y Juan le dicen, miren, si se siguen portando así, lo vamos a echar de la iglesia. Podría pasar, a ver, estamos especulando lo que podría haber llegado a pasar, pero a ver, es muy probable que haya pasado cosas como esa en la mente de los apóstoles. Ellos estaban preocupados por un montón de cosas que para ellos era más importante y de repente sucedía esto a sus espaldas. Ahora, los apóstoles toman una decisión muy sabia. Bien, ellos dicen, mira, este problema hay que solucionarlo, porque entendían que era un problema grave. En ningún momento dijeron, lo minimizaron. Bien, no lo ningunearon, dijeron, no, esta queja es inválida. No, es un problema grave. Entonces vinieron con una solución. Y le dijeron, miren, vamos a hacer una cosa. Nosotros estamos ocupados. No podemos desatender la obra que Dios nos comisionó, que es de estar encargados de ministrar la palabra, o sea, de la predicación y la enseñanza de la palabra. Por eso, elijan a ustedes 7 hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que ellos se encarguen de eso. Ahora, ¿cuál es el principio de acá que podemos aprender de todo esto? Creo que el principio es que, primero, muchas veces lo urgente, las cosas que son que más nos llaman, que están llamando nuestra atención, muchas veces nos distrae de las cosas que son importantes. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestros hogares, en nuestro trabajo? Lo urgente grita tanto, demanda tanta atención que dejamos detrás o de lado lo más importante. Porque quizás la respuesta más intuitiva hubiera sido, bueno, Pedro y Juan, agarremos todo y vamos a hacerlo nosotros. ¿Bien? Nos vamos a dedicar nosotros a supervisar que la distribución de la comida sea correcta para que no tengamos problemas. Hubiera sido una buena solución, pero no hubiera sido lo mejor en el contexto de la iglesia, de lo que Dios había llamado a los apóstoles. Entonces, aquí vemos que se toma una decisión basada en lo que era más importante. Los que están viniendo a la hora previa, a las 10 de la mañana, de hecho les aviso, están todos invitados, estamos viendo que la agenda de la iglesia era hacer discípulos y enseñar a los discípulos, ¿no? Evangelizar y hacer discípulos. Y si bien esto de tener misericordia de las viudas y tener cuidado de ellos es importante y está de acuerdo con el Evangelio, no es la razón principal por la que Dios había llamado a sus apóstoles. Entonces, si ellos dejaban todo eso para dedicarse a las viudas, ¿qué hubieran hecho? Hubieran dejado de cumplir su llamamiento inicial. Esta mañana veíamos que Jesús llama a Pedro y a Juan y le dice, dejen todos, ¿se acuerdan que eran pescadores? Le dice, dejen todos que a partir de ahora serán pescadores de hombres. No le dijo, ustedes serán administradores de la comida o serán una empresa de beneficencia o un ministerio de beneficencia. No. Ellos sabían que tenían un llamamiento, había algo que tenían que hacer. Entonces, lo hablan con la congregación, fíjense
qué interesante, dice que reunieron a toda la comunidad. Esto es muy importante. Me voy a detener un poquito aquí. Fíjense que los problemas se hablaban entre todos, ¿bien? Y es toda la comunidad que viene con una solución. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto para mí es muy importante porque como iglesia queremos que la mayoría de las decisiones importantes sean tomadas por toda la comunidad. Si hay un problema que ha sucedido en la historia de la iglesia, es que ha habido una gran diferencia entre los clérigos, o sea, los pastores, los sacerdotes, y entre la grey, ¿bien? Entre los laicos. Bueno, de hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿quién es la Iglesia Católica? ¿Son los miembros, los feligreses? Los feligreses no tienen participación, hasta donde yo sé. Quizá alguien que tenga un poquito más de conocimiento del catolicismo me puede contradecir, pero hasta donde yo sé, el miembro, aquella persona que asiste a la Iglesia Católica, no tiene ninguna decisión sobre nada que sucede en la iglesia. Todo se cocina en un pequeño reducto allí en Roma. ¿Bien? Se toman todas las decisiones ahí. ¿Bien? Esto no fue así desde el principio. No fue así desde el principio. Las decisiones, si bien los apóstoles tuvieron un papel inicial porque tiraron la idea, pero toda la iglesia estuvo de acuerdo en que había que elegir a 7 hombres con ciertas características. ¿Bien? Por eso lo traigo a colación porque es importante. Ahora fíjense, estos hombres debían ser de buen testimonio y de sabiduría y debían ser llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Es importantísimo cada una de estas cualidades, porque como vemos, no era un trabajo menor. No era un trabajo menor. Cuando los apóstoles dicen, miren, nosotros nos vamos a dedicar a esto, no están ninguneando ese trabajo. Para nada, es un trabajo importante. Lo que sucede es que había prioridades y había un llamamiento de ellos. Estas 7 personas debían tener buen testimonio, o sea que todo el mundo debía hablar bien de ellos. Uno puede meter a manejar el dinero a una persona que es un ex convicto. Es sentido común, o sea, por más que el hermano, el Señor lo haya rescatado y ahora ya ni se le cruza por la cabeza meter la mano en la bolsa, y no es lo mejor, digamos, meter a un ex convicto a manejar la ofrenda de la iglesia. No sé, me parece. Alguien de buen testimonio. Después dice, alguien que tenga sabiduría. ¿Por qué es importante la sabiduría? Si estamos hablando de manejar dinero, de número, de comprar comida, tiene que ser alguien que tenga cierta idea. No todos tenemos el don de administración. Me acuerdo una vez con mi cuñado, mi cuñado también es pastor, hicimos una choripaneada para todos los varones de la iglesia y bueno, la cuestión es que terminamos perdiendo plata los dos. Fue terrible, ¿no? Bueno, no todos tienen el don de la administración, ¿bien? Y bueno, es importante elegir hombres sabios, pero que también se llenen del Espíritu Santo, ¿bien? Porque no solamente es necesario una habilidad, que cualquier hijo de vecino puede comprar comida y repartirla, pero también tiene que haber esa sabiduría y esa llenura que solamente viene de parte de Dios. Bueno, acá quiero hacer una aclaración. No existe tal cosa como tareas espirituales y tareas ordinarias, ¿bien? Porque muchas veces da la impresión de que ir a predicar y orar es algo espiritual e ir y servir la comida es algo ordinario. No es así. Esos conceptos vienen más del platonismo que del cristianismo. Jesús dijo, aquel que da un vaso de agua en mi nombre lo hace, o a mí me lo hace. ¿Bien? O sea, beneficiar o bendecir a otro con bienes materiales o ir y visitar a un enfermo, Jesús también dijo, el día que me visitaste en la cárcel, me visitaste a mí. ¿No? Son cosas tan importantes y son esenciales para Dios. Ahora, cada una de esas cosas tiene su lugar y tiene su llamamiento. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. En la iglesia, luego de más adelante de esto, empezó a haber una distinción de 2 oficios. Estaban los ancianos o los pastores y estaban los diáconos, ¿no? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre los ancianos y los diáconos? En 1 Timoteo capítulo 3 se da una lista de cuáles deben ser las características de los ancianos y las características de los diáconos. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Quién se acuerda? A ver.
Eduardo. Bueno, el anciano tiene la capacidad de enseñar. Bien, es la única diferencia. Hay otra pequeña diferencia, dice, los ancianos no deben ser dados el vino y los diáconos dicen no deben ser dados al mucho vino. Por eso muchos dicen, yo quiero ser diácono. No, vamos, fuera de chiste, dice así. La verdad que no entiendo por qué. Pero bueno, el punto ¿cuál es? Si vos ves la lista, las características del carácter es igual. Lo único es que el anciano debe ser capaz de enseñar. La única diferencia. Bien. Ahora, hay que tener cuidado con los extremos. Yo he visto extremos, esto, digamos, de la distinción entre anciano y diácono, a veces se lo he llevado al extremo. ¿Bien? Bueno, los pastores nos dedicamos a orar y a predicar la palabra y los diáconos solamente se dedican al mantenimiento de la iglesia. He visto pastores que no levantan ni un papel en la iglesia. ¿Bien? Y he visto, por ejemplo, de todo. Y justamente ayer, mientras estudiaba este pasaje, me acordaba de un primo, que es pastor, de Eduardo Vigo. Y le mando un mensaje, le digo, porque me acordé ayer, de que cuando había jornadas de trabajo en la iglesia de mantenimiento, él era el primero en llegar y el último en irse. Y de pastor, ¿no? Y me encantó recordar ese ejemplo porque, en definitiva, seas pastor o seas diácono, seas lo que sea, ¿a quién seguimos? A Jesús. ¿Y Jesús a qué vino? A servir. ¿Bien? Entonces, si tenemos una jornada de trabajo y vos querés ser, sos pastor o anciano o lo que sea, y tenés que venir primero y te tenés que ir último. ¿Bien? Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Es importante entender los dones de cada uno y a qué nos ha llamado Dios. Ahora, acá es importante ver que en el versículo 4 dice, los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a dedicar de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Bien? Y acá es importante que entendamos que sí, los ancianos y los pastores deben tener esto como prioridad. Pero esto no es solamente para un grupo selecto. La iglesia está mal cuando pensamos en la iglesia y le distinguimos entre clérigos y laicos, entre pastores y la gente común. No, porque, a ver, ¿solamente los pastores tienen que dedicarse a la palabra y a la oración? No. A ver, la iglesia la hacemos ¿quién? La hacemos todos. Es responsabilidad de todos. Esta iglesia no depende de una o dos personas, ni de cuatro. Depende de cada uno de ustedes. Y es responsabilidad de cada uno de ustedes de, como hablamos con Germán hace un rato, de buscar a Dios. Todas las mañanas abrir su palabra y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿No? Y no solamente buscarlo en la palabra, sino también buscarlo en oración. Buscarlo en oración. Bueno, esa fue la solución de los discípulos. Ahora, hay algo que quiero decir. Fíjense en el listado de las personas que eligieron. ¿Se dieron cuenta de los nombres? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón. Cuando estaba leyendo digo Timón y Pumba, estaba por decir, no. No, Timón y Pármenas. ¿Bien? No, Pármenas no. Ah, sí, Timón y Pármenas y Nicolás. ¿Bien? Le hago una pregunta. ¿Ven algún Isaac ahí? ¿Algún Abraham? ¿Algún Jacob? O sea, no hay ningún nombre de origen judío. ¿Se dieron cuenta de esto? Casi todos los nombres son de origen griego. Ahora, eso no dice que todas las personas que hayan elegido pertenecían al grupo que había sido discriminado. No estoy seguro, pero es muy probable que sí. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? La sensibilidad de los apóstoles. Si viene hay un grupo que es una minoría en la iglesia y se quejan de que están siendo mal atendidos y no lo nombraron Abraham, Isaac y Jacob a frente de ese ministerio, sino que lo nombraron a aquellos que quizás eran más sensibles a la cultura, que lo podían entender, que quizás se podían comunicar verbalmente con las mujeres estas. ¿Bien? Porque aparte del problema cultural, también era un problema lingüístico. Quizás no se entendían. Muchas veces los problemas en la iglesia, y nosotros somos una iglesia donde todos hablamos español, pero
en otros contextos hay iglesias donde dentro de la misma iglesia hay diferentes lenguas. Y es ya de por sí es difícil llevarse cuando hablamos el mismo idioma. Imagínate vos si hablamos diferentes idiomas y somos de diferentes culturas, ¿no? Entonces es muy lindo ver la sensibilidad de los apóstoles, decir, che, realmente esto es importante y lo vamos a solucionar. Bueno, entonces vimos el problema, vimos la solución. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Qué es lo más lindo? Versículo 7, ¿qué dice? Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el resultado? ¿Es lindo o es negativo? Es positivo. O sea, la iglesia, ¿cómo sale de esta prueba, de este conflicto? Gloriosa, aprobada. Dice, la palabra se difundía, la gente escuchaba. Dice, incluso, dice, algunos sacerdotes, que eran los más duros, obedecían a la fe. Entonces, acá vemos algo hermoso. Vemos que a pesar de que a veces hay conflictos en la iglesia, cuando la iglesia y todos escuchan la voz de Dios, saben para qué Dios ha llamado a cada uno, esos conflictos se pueden solucionar. Y como resultado de eso, el reino de Dios avanza. Amén. Tenemos algunas hermosas promesas que nos ayudan a enfrentar los problemas que tenemos como individuos y como iglesia. Jesús dijo, hablando de la iglesia, dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Se acuerdan? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y a pesar de que la iglesia a veces pase por persecución, problemas internos, y déjeme decirle que no todos los problemas internos que han pasado en la historia de la iglesia se han solucionado. Más adelante vamos a ver que la mejor pareja misionera de la historia terminaron peleados y separados, ¿bien? Que eran Pablo y Bernabé. Pero sí tenemos una promesa, que en definitiva, a la larga, Jesús y su iglesia va a ser victoriosa. Amén. Y eso nos da la confianza de que podemos enfrentar todos los conflictos que tengamos con esperanza, sabiendo que en definitiva Dios va a utilizar todas esas cosas para un buen propósito. Yo sé que a veces es difícil, porque muchas veces quizás no estamos enfrentando un conflicto en la iglesia, o quizás sí, pero quizás enfrentamos conflictos personales. Quizás hemos perdido un trabajo, o hemos perdido un familiar, o estamos en una situación difícil en la familia. Yo no sé cuál situación, pero tenemos una hermosa promesa en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo sé que esta palabra a veces puede ser muy difícil en el momento del dolor. ¿Se acuerdan la historia de José? José, ese hombre que había pasado un montón de momentos difíciles, momentos de soledad en la cárcel, injusticias. Bien, los últimos días de su vida, él mira hacia atrás y dice, Dios, todas estas cosas las tornó en algo bueno. Bien, y podemos confiar en el Señor que hace que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Ahora, José, esa reflexión no la sacó en medio del problema. ¿Cuándo la sacó? Al final de sus días. También me acuerdo del libro de Job, ¿no? Job pasó por innumerables calamidades. Y pueden leer el libro de Job, uno de los libros más interesantes de la Biblia. Y en medio de esas calamidades estaba perdido, no sabía por qué Dios había permitido todo lo que permitió. Al final, Job dice, bueno, Señor, de antes de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No entendió mucho lo que había pasado realmente, pero supo que Dios estaba en control de todas las cosas. Así que vamos a terminar con una palabra de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, ya sea en los conflictos que tenemos con otros hermanos, en los conflictos que estamos pasando como familia, que podamos tener sabiduría.
para que podamos confiar que en medio de los conflictos el Señor está con nosotros. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por esta historia que nos muestra, Señor, primeramente que la iglesia es un lugar compuesto por personas con defectos y problemas como cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, en cada corazón hay una tendencia a los conflictos. Señor, los que estamos casados sabemos, Señor, que qué difícil, Señor, es continuar con el mismo grado de unidad y pasión que en la luna de miel, Señor. Y Señor, de la misma forma, también así suele pasar en la vida de la iglesia. A veces nos cansamos, nos cansan algún hermano que no toleramos. Te pedimos, Señor, que podamos avanzar a solucionar los conflictos. Y Señor, si hay alguien aquí que está pasando por un momento difícil en su vida, en su familia, te pido que tú le consueles, Señor. Y Señor, que podamos irnos con la convicción de que tú eres el que vence, Señor, y que tú, Señor, controlas todas las cosas. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien, el bien final de aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, amén.